Tu madre cuando te parió y te quitó al mundo, corazón ella no te dio para amar segundo, corazón ella no te dio para amar segundo. Mi nombre es Anita, aunque mucha gente que recién me conoce por educación me llama Ana, pero yo soy Anita. Mi apellido es Zacay, el paterno, Rubén, el materno. Y soy viuda y mi esposo se llamaba José Righetti. Así que no tengo otro nombre y no uso ningún apelativo ni ningún diminutivo más que eso. Me encuentro muy conforme llamándome Anita. Muy bien. Fecha de nacimiento y edad actual. 12 de julio, aunque en mi documento aparece 12 de junio por un problema de traducción de la partida italiana. 12 de junio de 1934, acabo de cumplir 87 años. Muy bien. Ciudad de nacimiento y país de nacimiento. Skopje, que es capital de Macedonia y que formó parte del reino de Yugoslavia. Hasta que después de Yugoslavia, posteriormente a la Segunda Guerra, se desmembró y ahora sigue siendo capital de Macedonia. Pero como también hubo otro desmembramiento entre Macedonia del Sur y Macedonia del Norte, yo no sé ahora si soy Macedonia del Norte o Macedonia del Sur, pero dejémoslo ahí, Skopje, capital de Macedonia. Muy bien. ¿Dónde creciste? Hasta 1940 y primeros meses del 43 viví en Skopje. Después me escapé de Skopje a Albania. Estuve viviendo en Albania casi un año, prácticamente un año, y después me escapé de Albania, mejor dicho, nos escapamos, mi papá, mi mamá y yo, a Italia. Y viví en Italia hasta que en 1948 llegué al Uruguay. Así que netamente mi formación cultural es italiana. Y mi acento es italiano. Muy bien. ¿Nombre de tus padres y hermanos? Mi papá se llamaba Salomón Zacay Alagem y mi mamá se llamaba Desi Rubén Pardo. Yo tenía una hermana que falleció, que era 10 años y medio menor que yo, porque ella nació en los últimos tiempos de la guerra, o mejor dicho, ella nació en la parte que ya estaba libre, digamos. Ya para ella no existía guerra. Y falleció hace 10 años. Anita, ya vamos a comenzar a preguntarte sobre los relatos antes de la guerra. Antes de la guerra. Antes de la guerra yo era muy chiquita, tengo muy pocos recuerdos y creo que los pocos recuerdos a veces incluso traté de borrarlos. Pero yo era una niña, digamos, de la parte de la familia de mi papá eran 5 hermanos y él era el único casado. Y de la parte de la familia de mi mamá, era mi mamá y una tía mía que estaba casada y que tuvo una nena, pero durante unos años la única nieta de los dos lados era yo. Con lo cual tengo que admitir que fui bastante malcriada. No sé si yo hubiera soportado una nieta así tan malcriada y bastante mimada, como generalmente hacen las familias sefaraditas. Digo sefaraditas porque es lo que conozco, que no me cabe la menor duda de que los ashkenazí y toda la otra parte del mundo a los nietos lo miman.
pero yo era, a mi parecer, excesivamente mimada. Entonces, mira, de lo que me acuerdo que me quedó muy patente de mi niñez, así como un flash, yo compartía, como mi mamá trabajaba, era modista y ella tenía un taller, y mi papá generalmente 2 o 3 días a la semana o a veces más viajaba porque era representante de unas empresas del norte de Yugoslavia, textiles muy importantes. Entonces mi vida era entre la casa de los abuelos. Y los recuerdos que tengo son con mis abuelos. Uno de ellos, especialmente, yo me acuerdo, yo era muy chica, y acostumbrábamos, en la casa se acostumbraba mucho cantar. Y un día yo estaba cantando una de las canciones que había escuchado, que era, no la voy a cantar porque no quiero ofenderle los oídos porque es demasiado. Una canción que decía: los campos de nieve están curlados de la sangre que corrió de los judíos matados. Y yo me acuerdo, ahora lo cuento y es como si estuviera en aquel momento, en este momento. Mi abuela paterna, estaba en la casa de ella, me abrazó y me dijo: no, filla, no la cantes, tú no es para ti esta cantiga, de ninguna manera la vas a cantar. Olvídate, deja esto. No. Y a mí me quedó, no me pregunto, yo conocía toda la canción, me la cantaba todita, tenía veleidades de actriz desde chiquitita, y me quedó grabado esto, me quedó grabado que tenía un besito amarillo, que era una cosa muy de verano, pero me quedó patente. Este es un recuerdo que me marcó para siempre. Porque después, pasando el tiempo y sabiendo lo que a ellos les tocó pasar, para mí fue muy fuerte el haber cantado ese tipo de cosas. Claro. Tu abuela no quería que tú cantaras. No que quería la sangre... que yo cantara esta canción porque no quería que yo tuviera ningún recuerdo de que mataron a los judíos, de que la nieve estaba llena de sangre porque era de los judíos. Querían como que negar eso, no se hablaba de que en tal lado los perseguían. En aquel momento todavía no era, te estoy hablando de eso, debe de haber sido, ponele, yo nací en el 34, ella habrá sido en el 36, 38, no sé, más o menos, por la edad que yo debía tener. Y bueno, otra cosa que me acuerdo de mi niñez, no sé, el hermano mayor de mi papá, yo era la niña mimada de él, y entonces me consentía en todo. Y bueno, este tipo de cariño, este tipo de atadura que tenía, mientras que yo, de la parte de mi mamá, me sentía muy, muy ligada, muy atada con la hermana de mi mamá. Tanto es así, ella se llamaba Stella. Tanto es así que cuando yo tuve una hija, enamoré a mi tía, la llamé Stella, porque dije, me devolvieron algo que yo había perdido. Y atado con mi tía Stella, está que el día que nosotros nos escapamos de Skopje, quizás me estoy adelantando, pero como está ligado a lo que yo me refiero a Stella, ella vino a mi casa para saludarnos, para darnos un abrazo. Y nosotros habíamos ido a saludar a mis abuelos paternos que vivían en un segundo piso. Y ella vino y me quiso abrazar. Y yo no quise. Y no quise porque, no sé por qué,
porque algo me decía, no la abraces. Si la abrazas no la vas a ver más. Yo sabía que aquella noche nosotros nos íbamos. ¿A dónde? No sabía, solo que tenía que quedar callada y no decir nada, con nadie. Y entonces no sabía yo qué iba a pasar, pero algo me dijo que yo no tenía que abrazarla. Y eso se me adelantó y en un rellano de la escalera abrió los brazos. Y me dijo, ¿y no le vas a dar un beso a Donna? Y yo traté de escabullirme y ella me agarró. Y cuando ella me agarró, yo en aquel momento sentí que definitivamente no me iba a abrazar más. Ese es otro de los recuerdos que me marcaron mi niñez y creo que me dejaron una serie de secuelas. Como le deben de haber dejado a todo el mundo que pasó por ese tipo de cosas. ¿Y no te abrazó más? ¿No la viste más? Nunca más. Nunca más. Nunca más. Nunca más. Eso terminó en Treblinka a los pocos días de habernos ido. Porque me adelanté demasiado y me hice todo un menjunje, pero no, está como claro. En el momento es una cosa que no está preparada, es una cosa que me surge. Te voy a decir, para volver atrás en orden de tiempo, mi niñez fue tal como la describí, muy protegida, muy cobijada, todo. ¿Festividades judías? Y ¿sí? ¿Festividades tenían festividades judías? Las festividades judías eran de orden. Mis abuelos comían todos kasher, no existía. Nosotros éramos de las familias modernas. En mi casa no se comía kasher. Quiero decir, sí, pero no, porque se comía jamón o alguna otra cosa, pero no era una familia kasher. Pero mis abuelos y toda la demás familia, todos eran kasher. Todos, y las festividades se hacían, por supuesto, todo en familia, todo con los pasteles, con los bollos, con los huevos enjaminados, que son los huevos hervidos, con todo lo que se hace, con todo lo que es Pesach, Yom Kippur, Rosh Hashanah, todas las festividades. Se iba a visitar a las familias, se tomaba un postre con uno, un café con otro. Eran familias muy grandes. Mi abuelo tenía 5 hermanas, todas casadas, todas con hijos. Mis otros abuelos también. Éramos, y se hacía vida de familia. Una vida como ahora, digamos, es lamentablemente un poco más acotada. Uno trata, ¿verdad? Pero no es aquel tipo de vida patriarcal. Te estoy hablando de antes del año 40, más o menos, o 41, estamos por ahí. Bueno, yo me acuerdo que llegó un momento que había que ir al, no sé si es jardín de infantes, ¿no? A l'école. En aquella época la influencia era de los franceses. Las mejores escuelas eran l'école française, todo lo demás, porque en toda Europa el que dominaba era Francia. Entonces, por supuesto, yo fui a l'école française. Me acuerdo solo que estuve muy poco tiempo, porque después parece que ya empezó la guerra enseguida. Y me acuerdo de alguna maestra que nos recibía, pero nada, no me acuerdo de más, no me quedó más nada. Lo que sí me impactó es que después, cuando empezó la guerra, empezó la guerra y los yugoslavos no querían que se uniera Yugoslavia con Alemania, porque Alemania quería hacer un pacto con Bulgaria, Yugoslavia. No hay que olvidarse que Macedonia es una región muy, muy rica en cereales y exportaba cereales. Entonces esto le servía. El hecho es que hubieron manifestaciones impresionantes y de esto me acuerdo, que salía la gente, la juventud, toda la calle, gritando que Yugoslavia no quería el pacto, quería la guerra.
Y bueno, al final, evidentemente, declararon la guerra a Alemania, con lo cual Alemania empezó a bombardear. Bombardearon Skopje y bombardearon toda Yugoslavia. Mi papá durante la guerra era soldado y él fue junto con otro, uno de ellos que era muy compañero, era el cuñado, el marido de mi tía Stella, eran muy compinches y estaban en el mismo batallón. Y ellos combatieron en la frontera y les tocó combatir con Italia. Y cuando Yugoslavia se ve que hizo armisticio, a ellos estuvieron prisioneros de guerra de los italianos. A todo eso nosotros vivíamos en Skopje. El día que bombardearon por primera vez Skopje, mi mamá y mi tía habían logrado un pase para ir a visitar a mi papá y a mi tío que estaban en la frontera. Ellas no sabían que ya la batalla había empezado. Y se fueron ellas y me dejaron en casa de mis abuelos maternos con mi prima Dina, que era 2 años menor que yo. Empezó el bombardeo, mis abuelos nos llevaron a un refugio que había, nos quedamos allá y bueno, y mi mamá demoró un día en volver porque habían bombardeado la línea de ferrocarril y bueno, era un caos. Después mi tía se perdió en el caos y volvió otro día después. Bueno, entonces había que iban ya los nazis, los alemanes iban a entrar a Skopje. Entonces, mientras estaba esto, dieron orden, la comunidad misma, la comunidad judía, que era la que gobernaba, digamos, la vida de los judíos de Skopje, entonces dijo que había que, justamente nuestra casa se encontraba por donde iba a pasar el batallón, entonces teníamos que poner banderas nazi en los balcones, de las ventanas. Y yo me acuerdo, el recuerdo que tengo es de mi mamá cosiendo la bandera para poder colocarla en los balcones y no, poco menos que aplaudir, nadie salió a aplaudir, pero la bandera hubo que poner. Antes de este desfile, digamos, como iban a bombardear otras veces, mi abuelo paterno era un gran exportador de cereales, con lo cual conocía a los campesinos y tenía mucha relación por el trabajo. Y cuando dijeron que de repente iban a seguir bombardeando, él habló con uno de los campesinos y él nos cobijó en su casa en el campo. Entonces fuimos mi mamá, mi tío mayor, que se había quedado en la casa porque todos los hermanos eran soldados, pero él había quedado con los padres, y fuimos todos a la casa de este campesino. ¿Era riesgoso para el campesino cobijarlos? En este momento no se sabía si era riesgoso o no. ¿Por qué? Porque los nazis estaban bombardeando antes de entrar, ¿no? Entonces no se sabía si dejando la casa, abandonándola, escapándonos allá, podía tener. Pero el hombre dijo, ustedes no se preocupen, mi casa es su casa, yo los protejo. Entonces nos quedamos ahí poco tiempo. Después resultó que los nazis estaban avanzando y entonces había que irse de ahí. Y había un monasterio, porque Yugoslavia es netamente, no es católica romana, sino que es ortodoxa, griega ortodoxa. Hay católicos, pero la mayoría son todos griegos ortodoxos. Y había un monasterio griego y mi abuelo habló y le dijeron, esto es una casa de Dios, acá se acoge a todos. Y entonces fuimos allá.
Y no éramos solo, pero no era porque éramos judíos que fuimos allá, era porque venían los nazis y no se sabía a quién iban a matar primero. Era cuestión de escapar de la ciudad. Entonces nos quedamos en este monasterio junto con mucha gente que se habían refugiado. Era un monasterio y realmente los monjes eran pobres. Nos daban lo que tenían. Yo qué sé, pan, no sé si era pan o lo que era. Yo sé que era un tipo de sopa caliente una vez al día y se acabó, no había otra cosa. Y para dormir, me acuerdo, porque era justo medio invierno, nos acostábamos formando una rueda, la cabeza de uno sobre la cola de otro, toda la rueda, y el que tenía tapado, tapaba con tapado él y el que podía, y era así lo que... Y estuvimos ahí unos cuantos días. Llegó un momento que me tenían que perseguir por toda la casa para darme de comer, que esto no me gusta, que lo otro no lo quiero. Entonces, yo no sé, debía ser que estaba tan muerta de hambre o que tenía, no sé, que entonces justo estaba mi tío y le digo, lo agarré aparte porque no quería que escuchara a mi mamá, y le dije, tío, ¿alguna vez volveremos a comer un pedacito de carne? ¿Cómo será? Y en aquel momento no me di cuenta de lo que le estaba diciendo. Pero en aquel momento, y por primera vez, yo vi que mi tío me miró y empezó a llorar. Y no podía contenerse. A mí me causó una desazón, no pena. Me quedé, no sabía qué había dicho tan malo como para que hiciera llorar a mi tío. Bueno, después de un par de días, por suerte avisaron de que sí, de que ya toda la gente volvía a la ciudad, y que había que embanderar a todo el mundo. Bueno, y así empezamos la vida bajo los nazis. Vinieron, no sé, iban a la comunidad, quienes eran judíos, esto, lo otro. Yo era muy chica, estaba afuera de todo eso, ni sabía ni nada. ¿Recuerdas si te tuviste que usar una estrella amarilla? Sí, pero más adelante. No amarilla, era una estrella como de pasta, como si fuera un botón. Entonces, sí, pero eso fue más adelante y bajo los búlgaros, porque en aquel momento todavía vinieron los nazis, eran los primeros que vinieron. Al poco tiempo, no me preguntes el lapso de tiempo, sé que Bulgaria se alió con Alemania. Al ser aliado, Bulgaria lo que quiso es que Macedonia se la dieran a ellos, anexarse, ocupar Bulgaria. Bulgaria tenía que ocupar Macedonia y se acabó, no los nazis. En el interín, que los nazis ya habían empezado, los italianos mandaban a los prisioneros de guerra que eran, no sé, de Yugoslavia o de Bulgaria o de donde, ya los mandaban para su país de origen. Y entonces un buen día vino la noticia que mi papá y mi tío, junto con otros varios soldados, no judíos, eran los dos únicos judíos, que estaban allí, estaban en un campo especie de concentración de prisioneros, pero de prisioneros de guerra, pero prisioneros. Entonces mi mamá se enteró y otras personas. Entonces fueron y no los dejaban ver, los vieron a través de los hilos de alambre. Y mi papá era una persona que lo conocía todo el mundo, y había un muchacho que estaba ahí en el campo, que no era prisionero, que lo conocía. Y entonces él se había enterado de que a todos los prisioneros de guerra los iban a llevar a trabajar a Alemania. Y mi papá logró contactarse con él y le dijo, sácame de acá, que no me lleven a Alemania, por favor.
a mí y a mi cuñado. Bueno, al final parece que el tipo accedió y mi papá se escapó. Lo dejaron escapar, a mi papá y a mi tío. Y se escondieron no sé a dónde. No sé a dónde los llevaron, los escondieron. Yo solo me acuerdo que vinieron unos nazis a casa nuestra, preguntando a mi mamá por mi papá y revisando todo. Y mi mamá llorando a lágrima viva que no, el marido, ¿qué le hicieron al marido? ¿Qué pasó? ¿Qué? Bueno, me acuerdo solo de que eran dos que vinieron. Vinieron todos con ametralladoras, pero se quedaron abajo. Dos subieron. Me llamaron la atención los capotes de cuero, las botas, la manera de hablarle a mi mamá. Al final revisaron, mi mamá dijo, yo nunca lo vi, ¿no? Se fueron. Y a todos los que estaban en el campo se los llevaron, los alemanes. ¿Robaron algo? ¿Se llevaron No, alguna no, pertenencia? No, nada. Solo querían saber dónde estaban mi papá y mi tío. Porque faltaba cuando hicieron para embarcarlos para Alemania, porque dice que los llevaban a trabajar. No sé quiénes eran los otros prisioneros, de dónde eran, si eran griegos o lo que eran. El hecho es que este campo lo cerraron, porque era una cosa muy provisoria. Además, estaban los búlgaros, y ya vino el ejército búlgaro. Vino el ejército búlgaro y ya empezó una vida normal, digamos, entre comillas. Pero todavía había escuela en la cual enseñaban búlgaro y algo de yugoslavo, digamos, porque todavía no se habían asentado del todo los búlgaros. Y yo fui a esta escuela. Y por primera vez yo sentí el antisemitismo. Yo hasta aquel entonces yo nunca había sentido ni lo que quería decir ser antisemita, que los judíos, porque nosotros no era que viviéramos en un lugar determinado, cada uno vivía, había un barrio judío, igual que había un barrio turco, igual que había un barrio de gitanos, porque no hay que olvidarse que Skopje, hasta la Primera Guerra Mundial, fue dominada por el Imperio Otomano. Mi papá cuando nació era todavía Üsküp, el nombre turco de Skopje. Después del 18 fue cuando se lo anexó el reino de Serbia. Entonces yo fui a esta escuela que todavía se hablaba yugoslavo porque recién estaban por entrar los búlgaros. Y ahí sentí de una profesora que era la que enseñaba, por primera vez, no sé, me acuerdo que le di, no sé, había mandado deberes o había que hacer algo ahí. Y se ve que yo hice algo mal. Y me dio un sopapo que me dio vuelta la cara. Y yo cuando fui a mi casa dije, y mi mamá dijo, bueno, no, trató de consolarme. Creo que desde aquel momento yo odié la escuela. No quería saber de ir. Pero bueno, fui. ¿Y tus compañeros, con tus compañeros, Nada. todos Con bien? mis compañeros estaba todo bien, era muy chiquita. Anita, ¿tú sentiste señales de antisemitismo? Claro, en este mismo año de esta escuela que me pegó la maestra, estaban preparando para fin de año un recital. Y entonces recitaba toda la clase y la maestra, esta maestra, dijo que yo no entraba. No dijo nada y yo me quedé ahí, pero me dijo que podía asistir a la fiestita de fin de año. Y antes de que fuera toda la clase a recitar este fin de año,
se acercó el director, que el director era yugoslavo, y, me preguntó a mí que por qué yo no estaba integrando dije, porque la maestra no me dejó. Y él habló y dijo, porque es una sucia judía. Y yo escuché. Y él ahí dijo, no, ella va a terminar, va a ser la última, que no sé qué había que decir para rematarlo, y el director me puso ahí. Y bueno, y ese fue el último año. Ya después los búlgaros ya impusieron otro tipo de regla y ya no podíamos ir a ninguna escuela. Entonces, digamos, en el barrio judío, donde ya todo el mundo tuvo que ir a vivir, no teníamos alambrado, no teníamos nada, pero era un barrio donde de ahí no se podía salir, que incluso no podías salir de tu casa antes de determinada hora, no podías pasar por determinadas calles, ni siquiera en el mismo barrio, no podías volver, que no podías estar en la calle, no sé, ponele a las 6, 7 de la tarde, ya no podía ver nadie en la calle, y ya empezó toda la restricción. Y llegó también el momento de ponerse el Maguen David, y esto lo distribuía la comunidad, los Maguen David, y esto había que coser. Una estrella. En la estrella, sí. Y un día se ve que los de la comunidad o los padres se reunieron y decidieron que, bueno, que todos estos chiquilines que estaban prácticamente volviéndose analfabetas, que tuvieran alguien. Y consiguieron un maestro que en una casa íbamos y nos enseñaba. Y un día que salíamos de allá, se juntó como una bandita de chicos que no eran judíos del otro lado de la calle. Y ahí empezaron a llamarnos sucios judíos y de todo. Y yo me puse a pelear. Yo retruqué. Y los otros chiquilines se quedaban, me empujaban. Y yo dije, yo no soy sucia, no me acuerdo, sé que me puse furiosa. Cuando llegué a mi casa y conté, en vez de que me aplaudieran, me pusieron en penitencia. Y nunca más fui. Y yo no quise ir más, y nunca más fui a esta escuelita que daban dentro del barrio. Era una especie de gueto donde tú vivías. Y era un gueto, para decirlo de alguna manera, porque a pesar de que no teníamos alambre de espina, a pesar de que no estaban a la vista cuidándonos, ¿no? Pero determinado límite, sí, ya se sabía que si te agarraban, la quedabas. Y además habían tomado también la costumbre de que no sé, cada mes, cada 2 meses, juntaban X cantidad de hombres y los llevaban a la montaña a trabajar. Después volvían, iban a otro contingente más. Y era así. Ya la cosa estaba cada tanto hacían de madrugada, venía el ejército búlgaro, entraba en las casas porque decía que buscaba a los comunistas y a los guerrilleros. Y entonces ahí sí, te ponían toda la ropa pata para arriba, y si podían llevarse alguna cosita los del ejército. No era que requisaban algo, eran pequeños ladrones, digamos, que aprovechaban, hacían, a veces a los chicos los dejaban estar, porque como era de madrugada o en el medio de la noche que venían, entonces de repente había algún capitán, porque era por batallones, había algún capitán que dejaba que los chiquilines se quedaran en la cama mientras los padres salían y ellos tenían mano libre. Y así fue cada vez increciendo. Los judíos no... Perdón. Los judíos tenían que trabajar solo en el barrio y solo
por ejemplo, el verdulero, el carnicero, el panadero, pero los otros, los que eran comerciantes, fabricantes, nada, no podían hacer nada, no podían trabajar. Mi mamá, como modista, tampoco. Las judías ya no se hacían ropa, pero mi mamá antes tenía una muy buena clientela que era de gente turca, de alto nivel, y gente de gobierno tenía mi mamá. Cuando estábamos en el gueto, ellas no podían entrar, pero había dos, una turca, que era de un gobernador, ¿no? Y otra, que no era turca, que también se escapaban y mi mamá les cosía. Bueno, una de ellas, no sé si fue la turca o la otra, sé que le dijo a mi mamá, desde febrero, primeros días de marzo, no quiero que te quedes en Skopje, te vas. Mi mamá, ¿dónde me voy? No importa dónde, te vas. No te vas a quedar en Skopje. ¿Pero por qué? Porque es lo único que te puedo decir. Te vas. Mi papá, y ya los últimos tiempos, ya había gente que ya estaba escuchando de que en otros países a los judíos pasó algo que, en fin, ya la gente como que la que estaba aletargada, no, a nosotros no nos pasa nada, porque nosotros estamos con los búlgaros nos protegen, mismo la gente de la comunidad judía, era lo que le decía a todo el mundo, no, yo hablé con el gobernador, no pasa nada. Pero hubieron gente, como una tía de mi mamá, que vivía en Belgrado, y que al marido lo habían agarrado, lo habían matado, y el marido le dijo, cuando lo llevaron de mañana, le dijo, si yo no vuelvo de noche, tú te escapas inmediatamente con los hijos. Y ya habían hablado con unos amigos cristianos que los iban a cobijar. Bueno, después de mucha peripecia, esta parienta de mi mamá llegó a Skopje, logró llegar a Skopje. Entre uno pasa de mano a otro, porque la familia de ella estaba ahí, la madre, los hermanos, todos. Y ella empezó a contar de que a los judíos los estaban matando, de que al marido lo asesinaron. Y entonces la gente, había como una especie de modorra de decir, no nos va a pasar nada, que toda la vida nos conocimos, que tengo relación con fulano, mengano, sultano. Se dejaron estar la mayoría. Muchos jóvenes se largaron para la guerrilla, porque ya había empezado en las montañas que no se escapaban. Y un primo de mi papá, que era comunista, que lo habían agarrado, lo habían torturado, había logrado zafar, se había ido a Albania, hacía ya como un año o dos. Entonces, mi papá le escribió a ver si se podía conseguir documentos albaneses. ¿Por qué? Porque Albania estaba ocupada por los italianos. Entonces, él le dijo a mi papá que sí, y le mandó documentos como que eran albaneses, a nombre de mi papá, mi mamá y el mío. ¿Falsos? ¿Documentos falsos? Documentos totalmente falsos, pero mi papá se pensaba que eran de verdad buenos, porque él le dijo, viajá tranquilo que vas a ver que con esos documentos no te paran, le dijo el primo. Y para que fuera fácil acordarse, mi papá se llamaba Salomón Sakai, en el documento figuró como Salim Zeko. Y eso me lo metieron en la cabeza. Papá se llama así, papá se llama así. Bueno, muy bien. Entonces hay que buscar cómo vamos a Albania. Y siempre entre Macedonia y Albania, siempre existió un gran contrabando.
de gente, de mercadería, de todo. Había que cruzar la frontera, era a través de montañas y era muy, muy penoso. Pero siempre había una serie de campesinos que eran especialistas en transportar todo lo que se te ocurriera. Y entonces había que ponerse en contacto. Bueno, a través de los campesinos que mi abuelo conocía y todo eso, mi papá se puso en contacto y le dijo a mi mamá, nos vamos, ya que esta mujer hay algo que está feo. No, pero no pasa nada. Lo que pasa es que van a llevar a los hombres a trabajar no sé en dónde, en las fábricas, pero mujeres, hijos y viejos no los toca nadie. Mi papá dijo, nos vamos. Y cuando mi papá dijo, nos vamos, y contrató a que viniera el contrabandista a llevarnos, mi mamá se quedó dura. De la noche a la mañana mi mamá no se podía mover, no podía levantar un brazo, una mano, no podía mover la cabeza. Y era fin de febrero, mi papá estaba frenético. Y mi mamá le dijo, vamos a hacer una cosa. Mira, yo me quedo con Anita. Tú te vas, porque ya va a venir el campesino la semana que viene, tú te vas. Y después escribís, y cualquier cosa, me voy, nos vamos Anita y yo. Mi papá dijo, acá en esta familia o nos salvamos los tres o nos morimos los tres. Y yo no voy a dejar que se muera. Y entonces, bueno, vinieron 2 médicos amigos de la familia, le hicieron de todo. Bueno, mi papá se encerró con mi mamá una semana y yo no podía ni entrar en el cuarto, no sé qué le hacían, qué le ponían, qué linimentos, con cuarto caliente, no sé, sé que aquello fue una cosa espantosa. Cuando mi mamá movió la cabeza para un lado, mi papá dijo, nos vamos. Nos vamos era ir con lo que teníamos puesto, quiere decir, yo tenía 2 camisetas o 3 camisetas, 3 bombachas, un pan de pantaloncitos. En tiempo de guerra falta todo, no solo comida, todo falta zapatos, falta todo. Y me compraron un par de zapatos, los zapatos no son de cuero, son de un sintético y abajo eran como de maderita y no sé. Me compraron para que yo pudiera caminar mejor. El hecho que nos vamos. No tiene que saber nadie que nos vamos, nadie, ni un amigo, nada, ni parientes, ni nada. Solo mis abuelos y mis tíos. Y así fue que primero fuimos a saludar a mis abuelos maternos y después fuimos a mis abuelos paternos. Incluso tenía que ser una vida de lo más normal. ¿Qué pasó con la gente que quedó? ¿Qué pasó con ellos? La gente que quedó, nosotros nos fuimos, total, era marzo, pero eran los primeros días de marzo, logramos cruzar las montañas y todas las peripecias que pasamos. Mi mamá vestida de turca, totalmente turca, quiere decir con toda la vestimenta turca, con la cara velada, porque todavía había gente así. Mi papá vestido como un campesino, en distintos vagones. Yo tenía orden de no mirar para atrás y caminar para adelante. Yo tenía cosido en una fajita, tenía cosido monedas de oro por cualquier cosa, que no sabía ni lo que me podían servir, pero yo no tenía que mirar atrás, yo tenía que caminar adelante y cualquier cosa. Si lo agarraban a mi papá o la paraban a mi mamá, aunque mi mamá estaba con uno de los campesinos al lado como si fuera la mujer. Era intocable hasta que hasta que nos llevaban más allá nos dejaban en Albania, pero de ahí en adelante éramos vulnerables al 1000 por 1000. Y la gente, yo creo, con el pensamiento después, que muchos se dejaron estar
Y los que quisieron salvarse no pudieron. Por ejemplo, 2 hermanos de mi papá, que habían quedado en Skopje después que nosotros nos fuimos, la última noche que pudieron zafar de ahí, de la casa, no sé cómo, a través de qué, y lograron, junto con estos 20 o pico de muchachos, que los llevaran los campesinos y los trasladaran en Albania. Cruzaron la frontera con Albania y en Albania los agarraron y los metieron presos. Y entonces, como sabían que eran judíos, que se estaban escapando y todo, y que tenían, todo el mundo que los agarraron empezaron a decir, no, pero yo tengo un pariente a Tirana, la capital de Albania, y si le piden a él, porque le pedían más plata y ya no tenían. Entonces mandaron a una persona y se reunieron 2 o 3 judíos y dijeron, fulano, mengano, sultano, están presos, le dan 24 horas de tiempo, o ponen tantos napoleones de oro por cada cabeza y los dejamos entrar en Albania, o los llevamos de vuelta. Pero les queremos avisar que ya los judíos de Skopje ya se lo están llevando al Monopol a todos. Monopol es un edificio donde se hacía cigarrillos, era muy importante, una fábrica de cigarrillos de Skopje que tenía los ferrocarriles que pasaban por ahí para embarcar. Y a todos los judíos de Skopje los reunieron los primeros días, a la semana de habernos escapado nosotros. Los reunieron, los llevaron allá y terminaron en Treblinka. Entre ellos toda mi familia, la de mi mamá, la de mi papá, todo, mis primos, mis tíos, todos. ¿Todos en Treblinka? Todos. ¿Todos en Treblinka? Todos en Treblinka. Todos en Treblinka. No se salvó ninguno. Lamentablemente no se salvó ninguno. Los 2 hermanos de mi papá, estos, bueno, ahí sí, eran los últimos napoleones que teníamos, mi papá pagó y los dejaron y los trajeron a Tirana y se salvaron. Uno de ellos, incluso, cuando llegamos a Italia, después que nos escapamos también de Albania, porque nosotros nos escapamos y llegamos a Tirana y la pasamos bastante mal, porque mi papá no podía trabajar, porque la plata no daba para nada. Mi mamá sabía coser y sabía coser bien, pero por suerte, a través de un conocido, mi mamá logró que una empresa muy grande italiana, que era como una especie de, no sé, de Gatti Chávez o London Paris o la madrileña, era una empresa grande así, que como ellos estaban ocupando Albania, querían introducir la cultura italiana, el comercio italiano, era todo italiano. Esta empresa se llamaba Zingone y una persona que era conocida de mis padres trabajaba allá. Entonces mi mamá le dijo, por favor, tú sabes que yo sé coser bien, por favor, le dijo, algo que yo pueda hacer. Y le preguntaron si sabía hacer vestidos de niños. Mi mamá nunca había hecho vestidos de niños. Mi mamá se dedicaba, era alta costura, el taller de ella era de alta costura. Y dijo, deme un modelo y yo lo hago. Y lo hizo. Quedaron muy conformes y mi mamá empezó a coser, tanto es así que hasta le tuvieron que dar una máquina de coser porque no teníamos para poder comprarla. Ya estábamos llegando, y mi mamá empezó a coser y quedó tan conforme con lo que hizo mi mamá, que al final mi mamá, entre la gente que estaba escapada igual que nosotros, consiguió 2 o 3 mujeres que venían a mi casa y que cosían. Y el coser era coser
con farol, mecheros estos de aceite, porque era muy primitivo todo, muy primitivo. Más, tengo un recuerdo del albanés, que era el que nos alquiló una habitación, que vino una noche y vio que nosotros nos tapábamos con los tapados, no teníamos frazadas, no existía, no teníamos plata para comprar. Y entonces vino cargado con frazadas, él y la mujer, y nos trajo mecheros para que nos alumbráramos y las frazadas. Todavía hay gente, todavía en aquel momento había gente buena. Bueno, ¿Era pudiente o era una persona humilde? no, humilde, al 1000 por 1000. No. Qué lindo. No, era Que era. era un albanés buenazo que incluso creo que nunca le cobró alquiler, como le sobraba esta habitación, que era una habitación que él vivía, patio de por medio, y no sé cómo fue que al final nos dieron este lugar ahí para estar, y está. Y después de ahí, en Albania mismo, en Tirana, bueno, ahí mi papá descubrió que los documentos que tenía eran falsos. Pero bueno, ya los italianos te podían hacer una chanchada, maltratarte un poco, pero no pasaba, por lo menos en aquel momento, no pasaba a mayores. Y mucha gente que la habían agarrado esto no está bien, sí, está bien, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Tenían que ir una vez a la semana a la questura para decir viva el duce, y le hacían firmar y los dejaban ir. Al final no me preguntes cómo. Yo sé que consiguió mi papá, a través de quién, no sé, había una casa, una mansión, que era el dueño, era un famoso periodista albanés, demócrata al 100%. Cuando llegaron los comunistas en Albania, los fusilaron. Y el yerno de él era un capitán austríaco, pero que ya no formaba parte de la armada ni nada. Y en el jardín tenían una casita, que era la casa del jardinero, que tenía 2 dormitorios y una cocina y un baño que no era un excusado, era un baño. Y nosotros nos dieron una habitación ahí, y en la otra habitación vivía un conocido de mi papá con la señora. Y ellos tenían 2 nenes, este capitán austríaco. Y yo empecé a jugar con los nenes ahí en el parque, en el jardín de la casa. Y ahí yo por primera vez aprendí lo que era una Navidad católica, con el árbol de Navidad. Y ahí por primera vez en mi vida me regalaron un libro en italiano que se llamó Pinocho. Y ahí empecé a leer en italiano, a aprender italiano, porque a esta altura yo era bastante carente de un montón de cosas. Y en septiembre del 43, los italianos firmaron un pacto un armisticio con los aliados, cosa con los alemanes los puso re furiosos. Tanto es así que a todos los soldados italianos que estaban, si no se adherían, los fusilaban ahí en la calle. Fusilaron delante de la puerta. Fue bastante violento ver eso. Y vinieron los nazis porque vinieron ahí. Y el capitán le dijo que ahí vivía la familia de él, que él era un jardinero que él lo conocía de toda la vida y que de ninguna manera él iba a permitir que nadie entrara en su casa. Ahí se valió del grado que él tenía
de autoridad, y la verdad que él sabía que éramos judíos y que éramos refugiados, y nunca jamás, al contrario, nos cobijó siempre él y toda la familia, empezando por el suegro, que era el mandamás. Un buen día mi papá dijo, además los judíos, que siempre tienden viste, los hombres a reunirse en tal plaza, las últimas novedades, qué sabe de fulano, mengano, sultano, ¿no? Allá, cuando los alemanes era, todo el mundo se escondía. ¿Y dónde vivís? Ah, allá. Nadie te decía, porque si te agarraban, te podían torturar y largabas todo. Tenías que estar forzosamente muy... Todo eso a uno lo va marcando, te hace una... Aunque te parece que las cosas pasan, que de joven, se decantan, y cuando se llega a una determinada edad la película te vuelve para atrás. ¿Tienes recuerdos de, no sé, pesadillas, recuerdos recurrentes? Tuve mucho, sí, tuve mucho. Bueno, un buen día mi papá dijo que conoció a un señor que era de Bulgaria, pero se había escapado porque él siempre dudó de que los búlgaros no los iban a tocar. Un hombre muy, muy especial, muy fino, muy bien, que se llamaba Jacques Bonny. Este hombre estaba muy enfermo del corazón y él sabía que no tenía mucha vida. Y tenía 3 varones, 3 hijos varones adolescentes. No sé cómo se encontró con mi papá, no sé cómo fue la cosa, porque no había que saber nada. Cuanto menos supieras, era mejor para todos, era más seguro, porque una chica, un niño espontáneamente podía hablar, así que no sabías nada. Y un día dijo que iba a venir a casa, y lo trajo a casa, porque él estaba escondido en no sé, en un pueblito cerca de Tirana. No sé cómo se contactó con mi papá, y mi papá lo trajo ahí a la casa esta del jardinero y durmió con nosotros en casa, porque él le dijo, Salomón, no importa la plata que cueste, yo tengo que salvar a mis hijos, yo no me puedo morir acá. Dejar a una mujer con 3 hijos adolescentes, me los van a matar. Así que tenemos que buscar la manera de escaparnos. Mi papá dijo, acá, por tierra, ¿a dónde vamos? No podemos ir a ningún lado, por mar. ¿Y cómo se hace por mar? Hay que buscar un bote, un barquito, algo. Bueno, no sé cómo hizo. Consiguieron contactarse con una persona que después, a la postre, cuando llegamos a Italia, se supo que era un espía que los alemanes querían meter en Italia, en la parte donde estaban ya los ingleses, porque en la parte sur de Italia ya habían llegado los ingleses, Sicilia ya la habían tomado y estaban ya cerca ya Taranto habían tomado y estaban cerca de la parte más de Bari, por allá. Entonces se contactaron con esta gente y consiguieron un barquito de pesca. Y para llevar poca gente, la familia, y mi papá dijo, yo no tengo plata para pagarlo. Y Jacques Bonny le dijo, no, tú no tenés que tener plata. Tú nos tenés que salvar a nosotros, tú no te preocupes por la plata. Por la plata la pongo yo, la que sea necesaria la pongo yo. Y así decidieron, prepararon todo, no sé, prepararon todo, y de repente, en vez de ser 10 personas, no sé cuántos se juntaron, no sé, 20, 30, no sé cuántos se juntaron. El hecho es que se juntó gente, pero había que poner plata, porque está bien que este hombre financió, pero los otros no se podía financiar.
Bueno, mi papá le dijo, tengo 2 hermanos, tú también vienen tus hermanos. Tú no te preocupes, vienen tus hermanos con nosotros. Bueno, y al final, así, uno por un lado, otro por el otro por el otro, todo el mundo logró entrar en el barco. Todo el mundo entraron en el barco y nos pusieron en la parte de abajo, donde era que guardaban el pescado, cuando lo pescaban, ¿no? Todos ahí en un costadito y en el otro. Prohibido hablar, prohibido respirar. Pusieron los tablones arriba, trancaron todo y tuvieron que pasar a través de las esclusas del puerto de Durazzo, el puerto albanés, hasta llegar al Adriático, cuando abrieron las esclusas para que el barco saliera. Y nosotros sentíamos, yo me acuerdo el ruido de las botas de los alemanes que iban por un lado y por el otro, y por el otro, y por el otro, y lo sentíamos y mi mamá me tapaba la boca, no hables, no respires, todo así. Había niños chicos, más chicos que yo, que también estaban en las mismas condiciones. ¿Cuántos años tenías tú ahí? Y era antes que naciera mi hermana, y yo debía tener 9. Debía tener 9. Y pasamos. Llegamos a alta mar, el capitán se había emborrachado. Y no sé qué se rompió, no había motor. Se rompió el motor, no sé, no había. Bueno, cuando ya estábamos en alta mar, mucha gente, había gente joven, y mi mamá pidió, por favor, que levantaran la tapa porque así entraba aire, porque ahí adentro nos estábamos asfixiando. Y al rato empezó a llover. Entonces, cuando empezó a llover, los que estábamos abajo, quien más, quien menos, y nosotros nos mojábamos porque estábamos en un costado, nosotros en una esquina. Mi mamá dijo si se podía arrimar un tablón a los que estaban arriba. Sí, la arrimaron, pero con tan mala suerte que el tablón se chanfleó y se cayó sobre mi ojo. Siempre tuve problemas en este ojo. Y me hizo una cara así, y mi mamá no me podía ni tocar, porque ya hacía mucho rato que estábamos allá. Y había una doctora, y mi mamá le pidió por favor que me atendiera, y la doctora le dijo, ¿a usted le parece que yo puedo tocar a su hija con esta mugre de manos? Y todo, porque ahí era un lugar sucio. Bueno, aguantátelas como puedas y chao, no hay otra. Y navegamos toda la noche y sentíamos los aviones, especialmente uno que daba vuelta y daba vuelta y daba vuelta. Y por un lado tenían miedo, no sabían, capaz que era un avión nazi, capaz que... Y otra vez. Hasta que, después de un día o 2, no me acuerdo porque estaba boleada yo, no estaba en el mundo, no sé, estaba en otro mundo. Yo sé que vieron a lo lejos un pesquero. Vieron un pesquero y empezaron a mover, a sacarse camisas, a gritar. Y este pesquero nos había visto. Y yo no sé, capaz que hasta había salido a ver, no sé. El hecho es que nos remolcaron y llegamos y todo el mundo rezaba a ver a dónde vamos a llegar. ¿En la parte libre o todavía están los alemanes? ¿Y el capitán? Borracho completamente. Te convido, borracho, y además no le importaba nada. Le habían dado un montón de plata. Él se encerró en su cabina, en camarote, no sé qué era, y se acabó, chao. No, el motor no funcionaba, el barco andaba a la deriva y que te ayude Dios, total, no te agarraron los alemanes y que te agarraron los peces, no sé.
y nos llevaron al puerto de Monopoli, un puerto muy pequeño en el sur de Italia. Y llegamos allá, bueno, cuando llegamos, que atracamos, ¿no? No estaban los americanos, estaban los ingleses, todos con las ametralladoras, y nosotros bajando, y mi mamá pidiendo a gritos, por favor, un médico para mí. Y bueno, vino el médico, me atendió, no sé qué me hizo, me curó y me dijo que esto no había que tocarlo, que después había que verme, pero que así como estaba todavía no se podía tocar. Y no sé si es casualidad o no, había un grupo de partisanos. Los partisanos eran yugoslavos, guerrilleros contra los nazis, pero de Tito, porque había dos facciones de guerrilleros, unos que respondían al rey, el otro a Tito. Los mayores, el grupo mayor era de Tito. Y ahí estaban los de Tito, hablando todos en yugoslavos, con la estrella roja en el kepis. Y cuando sintieron yugoslavos, se vinieron todos. Y todo el mundo empezó a hablar, porque la mayoría éramos yugoslavos. Había algunos búlgaros ahí, pero eran yugoslavos. Y empezaron a averiguar. Y uno de mis tíos empezó a preguntar, y todo el mundo preguntaba, y los judíos, y los de Skopje, y los de Bitol, y los de... Y dijo, los judíos se los llevaron todos a los de Macedonia, y los mataron a todos. ¿Cómo? No, se los llevaron a todos y los mataron a todos. Entonces, uno de mis tíos, que venía a ser, estaba mi tío mayor, mi papá, y el otro, que lo seguía mi papá, habló con ellos, y entonces le dijeron, ¿por qué no entran en la guerrilla con Tito? Entonces mi tío, Benjamín se llamaba, mi tío le dijo a los hermanos, miren, Salomón no puede ir a ningún lado, tiene mujer y una hija. Tú, le dijo al hermano mayor, no servís ni para agarrar una pistola, ¿qué vas a ir a ser guerrillero de qué? Yo me voy a afiliar con los guerrilleros, aunque mate un alemán, voy a vengar a papá y a mamá, yo me voy. Mi papá dijo, pero no, sí, me dijo, yo me voy. Y se afilió. Y fue guerrillero de Tito. Hizo toda la guerra de liberación, lo hirieron en una pierna y quedó medio rengo. Y cuando terminó la guerra, volvió a Skopje. Y después de un par de meses, creo, se hizo el Estado de Israel. E Israel pagó por cada judío que había en Skopje o en Yugoslavia, para que fuera, le pagó a Tito no sé cuántos dólares por cada judío. En el interín él se había casado allá con una que había conocido en la guerrilla, que era guerrillera, que no era judía. Y entonces había cantidad de gente que estaba casado, tanto mujeres como hombres, con gente que no era. Entonces, no, todo el mundo empezó a decir, ¿qué hacemos? No voy a dejar a mi mujer. No se preocupen. Vino un rabino, los puso ahí, son todos judíos, chao. Y fueron todos a Israel. Y mi tío fue a Israel y ahí tuvo un hijo también, que es mi primo Moshe, que fue en boina roja en el ejército israelí. Y la verdad que son una gente maravillosa. Mi tío ya falleció. Bueno, nosotros llegamos allá. Como mi papá, los ingleses averiguaron que mi papá era el que había hecho todo eso, entonces todas las noches lo llevaban al comando para interrogarlo, junto a Jacques Bonny. Y Jacques Bonny la segunda noche le dio un infarto y se murió. Pero los hijos y la señora se salvaron y ellos consiguieron, cosa que nadie conseguía en aquel momento, un visto bueno que se lo llevaron a Estados Unidos. Pero este hombre fue una cosa maravillosa.
Y bueno, y nosotros nos quedamos allá en Italia, que los ingleses nos tuvieron en un campo también, campo de esmistamento que llamaban. La ¿De primera personas noche nos llevaron desplazadas, campo de personas desplazadas? de personas desplazadas, sí, campo para personas desplazadas. Nos tuvieron allá. La primera noche nos empaparon de DDT, porque estábamos todos, parece, infectados, y después nos llevaron a las duchas y se armó un lío que nadie quería ir a las duchas, Claro. porque ya había empezado a correr la voz. Y bueno, De las pero cámaras sí, de gas, ¿qué es lo que pensaban de las duchas? que nos iban a matar, a pesar de que eran ingleses, no sé, era un terror pánico que después tenías. Bueno, después al final, nos bañamos, nos estuvimos allá y yo me sacaron de ahí del campo a la semana, porque justo vino este primo de mi papá y me llevó a la casa. ¿A ti sola? Sí, y mi papá y mi mamá quedaron en el campo hasta que los ingleses les dieron que yo le estuve buscando. Yo tengo como un carnecito en el cual decía nombre, apellido, de dónde era, y que era de Yugoslavia, que era aliado. Ese carnet era la vida, porque ese carnet te permitía entrar a una cantina, a una cantina inglesa o americana. Y además después ya se empezó a organizar, vinieron los de la UNRWA, que era una asociación judía, vinieron otra asociación más, y empezaron a darnos ropa para vestirnos, no había ropa. Yo me acuerdo que hasta cuando llegué acá me vine con una camperita que me habían regalado de Estados Unidos, que no sé quién, un alma bondadosa, la regaló. Y ya nos daban, los americanos nos llenaban de latas de leche condensada, latas de corned beef. Dios, ahí Corned leí beef por primera de vez Uruguay. Uruguay. Y yo decía, Uruguay, ¿y eso dónde es? Lejos, es lejos, Uruguay. No, nada, no sabía nada. Y bueno, ahí despacito. Y bueno, después nació mi hermana. En noviembre del 44 nació mi hermana. Y estuvimos, ya después se combatía ciudad por ciudad, y nosotros nos quedamos allá en Molfetta y en Bari hasta que ya Roma estuvo libre. Y cuando Roma ya se liberó y todo, nos fuimos a vivir a Roma. Y ahí, por primera vez en mucho tiempo, yo empecé a ir al colegio. Iba a un colegio muy especial que era de monjas inglesas, que sabían, mi papá se presentó y sabían perfectamente que yo era judía y todo lo demás. Y bueno, ahí la verdad que fue que empecé a aprender todo lo que uno aprende, historia, literatura, inglés, italiano, latín, geografía, matemática, que yo era buenas noches, y ¿Y cuál es el recuerdo más intenso de sentir la liberación? mirá, voy a ser muy, muy prosaica. Poder dormir en una cama con un colchón blando y sábanas blancas. Y poder tener un baño para ti, poder bañarte tranquila sin que nadie te toque la puerta. Porque durante la guerra, mismo en Italia, no había lugar para alquilar un apartamento. No teníamos plata, pero independientemente, no podías alquilar un apartamento porque las ciudades estaban todas bombardeadas. Entonces la gente se escapa de la ciudad, se escapa no tiene hogar. Entonces todo el mundo necesita un techo donde cobijarse. Entonces en un apartamento vivían 5 familias, según los cuartos que tenía un apartamento, cada uno en un cuarto, el baño común, la cocina común, y bueno, y arréglate como puedas. Pero ¿sabes lo que es la suerte de poder bañarte tú sola en un baño que
lo usas tú y tu familia, y dormir en una cama que tenga sábanas y una frazada para cobijarte, y ¿sabes lo que es lo más importante? No tener miedo. Yo siempre me negué a tener miedo, pero lo tenía. Cuando sientes un paso, como yo lo sentí, de las botas alemanas, y te resuena esto, y sabes que de ahí no te hagas la graciosa porque no vas a salir bien. O cuando sientas un ruido de los que eran cuando los aviones que pasaban para bombardear y sientes este ruido, yo sabía distinguir el ruido de los aviones, de las escuadras inglesas y de las americanas, cuando yo decía, ahí vienen a bombardearnos. Y hubo una época en Albania, cuando bombardeaban, y los ingleses eran metódicos, siempre llegaban al mediodía, siempre, y sentías, y el cielo estaba cubierto de aviones que iban a bombardear, y a veces bombardeaban ahí. Y yo me acuerdo que una vez yo sí dejé de ser la valiente y le dije a mi papá, la próxima bomba nos va a matar. La próxima bomba es para nosotros. Y mi papá fue cuando me agarró y me dijo, no, no es para nosotros y tú no vas a morir. Tú no vas a morir y no tengas miedo. Y cuando venían a bombardear, nos tirábamos en el piso y mi papá se ponía arriba de mi mamá y mía y le parecía que así nos iba a proteger de que nos bombardearan. Tuvimos suerte, la verdad, que dentro de todo yo lo estoy contando y no lo creo. No lo creo, porque hay 1001 detalles que yo pasé y que tampoco vale la pena que lo cuente porque me quedo adentro. Pero créeme que la pasaron peor que yo. Por eso yo te digo, yo dentro de todo tuve suerte. Los que no tuvieron suerte fueron a los que se llevaron a los campos y pasaron lo que tuvieron que pasar y la mayoría no se salvó. Y yo me acuerdo de mis tíos, de mis abuelos, de mi prima, de mis otras primas y digo, no sé qué mérito tuve. No sé qué mérito tuve. La verdad que no sé el mérito que tuve. Yo no tuve ningún mérito para estar acá y contarlo. Ellos tienen mérito, los que no se salvaron. No yo. Yo es un cuento que hago, nada más. Que te digo que tuve frío, sí. Tuve miedo, sí. Tuve hambre, sí. Pasé, sí. Porque hay que tener una determinada edad y cruzar todas las montañas y con los ríos que ya había empezado el deshielo, empaparte toda y llegar mojada y cuando podés secar la ropa que tenés y no te entran los zapatos porque se achicaron, porque son de madera o de no sé qué. Pero eso es estupideces, créemelo. Eso me da vergüenza decirlo. ¿Por qué? Y porque sí, porque son los otros los que valen. Son los otros 6 millones que no pueden contar. Es mi gente la que no la puede contar, que es peor. ¿Qué pasaron ellos? Desde que los embarcaron en el Molopol y llegaron a Treblinka. Y después, yo veo siempre la figura de mis 2 abuelas, porque veo las fotos de otra gente cuando las desnudan. Y yo digo, ¿y mis abuelas tuvieron que pasar por eso? Y yo digo, ojalá se hayan muerto en el tren y no hayan tenido que pasar por eso. Eso es lo que me mortifica, no lo que yo tuve. Yo tuve buenas, malas, regulares. 87 años son muchos años, créeme, y te pasa de todo. Pero vuelves para atrás y no valió nada. Todos valían, todos. Lo que yo estoy haciendo ahora es filosofía barata. No, ¿por qué? 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 ¿Por qué?
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eres inocente como eran todos. A los otros tuvieron la desgracia de ser asesinados. Tú también eras inocente y tenías también el mérito de sobrevivir y de estar acá y de tener una Gracias a mi familia. papá, gracias a la casualidad, gracias a, como decía mi amiga, Dios ti ha tenuto una mano en testa. Dios se tuvo una mano en la cabeza. A mí, Y contigo tú pudiste formar una familia hermosa, después vas a formé una contar. familia, sí. Entonces lo que querían los asesinos, que era terminar con nuestro pueblo, Sí. contigo se hizo justicia, porque no se terminó en ti. Tú No, no se continúas termina. con una hermosa familia. Y eso Estoy es un segura mérito que no se enorme. termina los judíos. Es un gran mérito poder seguir y decir estamos aquí, estamos vivos. Y cuéntanos, Anita, ¿por qué llegaste a Uruguay? ¿Cómo llegaste a Uruguay? ¿Cuál A fueron las Uruguay llegué peripecias? por una muy sencilla razón. A Uruguay llegué porque en 1948 iban a ser las elecciones en Italia entre el Partido Demócrata Cristiano y el Partido Comunista. El Partido Comunista Italiano era muy fuerte, muy, muy poderoso. Existe mucho comunismo en Italia. Y Togliatti, que era el líder en aquel momento, era una figura muy poderosa. Y entonces había dicho Togliatti que todos los refugiados, Italia estaba lleno de judíos refugiados, que todos los refugiados que eran de Polonia o Yugoslavia o donde fuere, iban a ser repatriados. Y entonces mi papá dijo, de acá nos tenemos que ir, porque yo no voy a ir a vivir bajo un régimen dictatorial, se llame como se llame, y nos vamos de acá. Y él tenía un socio italiano, y le decía, Salomón, haceme el favor, quédate, no te vas a quedar a Roma, vamos a Chiasso, que es la frontera con Suiza. Pero en Suiza no entra nadie, le dijo mi papá, si no tiene una X cantidad de cosas. Tú no te preocupes, tú te vas a quedar a Chiasso. Si gana Togliatti, yo te cruzo Suiza y después te vas a donde quieras. Pero si no gana Togliatti, te tomas el ferrocarril, te venís de vuelta a Roma. No, no, no. Además, mi papá había sido prisionero de guerra, había estado allá. Después lo habían agarrado también los alemanes en Salzburg. Entonces, mi papá estaba harto, ya no quería saber más nada. Además, mi hermana era pequeña, bueno, yo era adolescente, todo eso. Y dijo, se acabó, y mi papá era un gran sionista, esto sí. Era un sionista a muerte. Y cuando me olvidé de decirte que la emoción más grande que sentí yo en Italia cuando recién llegué, cuando vinieron, desfilaban las tropas ahí en Bari todavía, que todavía Italia estaba ocupada, entonces cada tanto los ingleses organizaban desfile. Y la primera vez que vi desfilar un batallón de soldados escoceses. ¿Te puedes imaginar yo de dónde venía? Yo venía de estar en un agujerito y de repente ahí me veo estos hombres que estaban tocando la gaita y con polleritas y todo. Y yo no sabía más que decir, pero ¿cuál fue la emoción grande? Atrás de los escoceses vino un batallón de palestineses y acá decía que eran judíos, y el Maguen David. El Maguen David en estos soldados con fusiles y todo. Y el Maguen David para mí era para que me pudieran escupir en la calle. Y eso lo lucían orgullosos ahí. Y los gritos que yo pegué aquí, mamá, son judíos, mamá, le gritaba yo a mí. Yo aquel día creo que me enloquecí de ver, tenías que ver además, qué muchachotes que eran, era una cosa para sentirse orgullosa. Caramba, estamos luchando, no nos están matando. Palestinos judíos. Eran los israelíes. Antes de la creación del Estado. Pero claro, había un batallón
palestino que decía Palestina con el Maguen David. Eran todos judíos que fueron a alistarse con los ingleses, si combatían en el ejército inglés. No sabés lo que era verlos desfilar. Ahí me sentí orgullosa. ¿Qué país me deja entrar como judío? Uruguay. A Uruguay voy. Y yo llegué a Uruguay. Porque no precisó esconder, no preciso tener fe de bautismo. Yo soy judío y me llamo Salomón Sakai. Adelante. Y así vine a Uruguay. ¿Y qué podrías decir de Uruguay tú? Que me sentí bárbara. Extrañé horrible, porque no era la misma vida Uruguay que Italia, porque ya Italia, cuando yo me vine, ya Italia había empezado a repuntar. Mi papá ya estaba muy bien, estaba trabajando muy bien, y dijo, no, acá no me quedo. Otra vez acá, que haya lío, guerra, lo que sea. No, vámonos. Y nos vinimos. Y fue un mundo distinto, al cual yo no estaba acostumbrada. Me costó adaptarme, me costó todo. Y bueno, y después me hice una gran uruguaya, me casé con un uruguayo que no era judío, pero que era una persona magnífica en muchos sentidos. Tuvimos un buen matrimonio, nos peleamos muchísimo, pero dentro de todo nos aguantamos muchísimo. Y la verdad que todo valió la pena. Tuve 2 hijos, tengo, a Dios gracias, 2 hijos mellizos, varón y nena. Dicho sea de paso, mi hija me copió, también tiene varón y nena de mellizos. Mellizos también ella. Dijo, ¿por qué mi mamá sí y yo no? Yo también tengo mellizos, dijo mi hija. No me puedo quejar, Si me quejo, soy una desagradecida. He tenido momentos muy buenos y he tenido momentos muy malos. Lamentablemente mi marido murió joven, 70 años, acababa de cumplir, se lo llevó un cáncer. Y la verdad, pero dentro de todo, yo me di el gusto de poder viajar con mis nietos, de llevarme muy bien con mis nietos, yo los adoro. Son las joyas de mi corona, mis nietos, y ahora, Dios gracias, no solo tengo joyas de la corona, tengo otra joya más grande, que es mi bisnieto Mateo, que es un bombón. Qué gran fortuna. Y Anita, ¿volviste a tu ciudad natal Sí. después? Nunca quise volver. Mi marido a toda costa me quería que yo volviera y yo la odiaba. Yo sentía la palabra Skopje y la odiaba. Skopje en el año 1960 y pico, no sé bien, tuvo un gran terremoto que la arrasó y sinceramente yo me alegré. Yo me alegré muchísimo. Dije, ojalá hubiera desaparecido de la faz de la tierra, porque la verdad que yo de Skopje yo no quería saber nada. Para mí Skopje representaba monopol y la desaparición de la gente que yo porque tuve una infancia tan cobijada, tan así apretada, tan mimada, que para mí sigue siendo un trauma hablar de eso, de mi huida y de todo lo demás. Pero un día mi hijo empezó, y por qué no vamos, y que si vamos, y que no vamos. Y dije, vamos. Y me fui con mi hijo y con mi hija, con Stella y con Silvio. Nos fuimos a Skopje. Me recibieron bárbaro. Desde que llegué, el que agarró mi pasaporte y dijo, pero señora, ¿usted nació acá? Sí. Y me dijo, pero señora, ¿cuánto hace? No, yo hace 60 o 70 años, porque fue hace unos años nomás que fui. En la comunidad israelí judía, que enseguida yo fui a buscar la comunidad, y aquella noche, después de la guerra, era la primera vez que se celebraba un bar mitzvah.
y me invitaron, pero nosotros acabamos de llegar, estábamos muertos de frío, hacía un frío y nosotros veníamos de manguita corta y tuve que rechazar la invitación. Al día siguiente me mandaron un coche para llevarme a Monopol. Estuve en el Monopol, visité todo eso, y en Skopje, y eso sí vale la pena destacar, hicieron un museo del Holocausto que es impactante, impactante. Y a la entrada tienen adentro, ¿no? Pero al hall de entrada tienen 2 ánforas que dice que trajeron tierra de Treblinka. Y la tienen ahí a la entrada. Y tienen en un cuarto, en un patio, un vagón de los que llevaron a los judíos. Y está muy bien organizado y lo que te muestran, y tienen película y que te muestran un montón de cosas, también de Skopje y de los judíos, y ahí yo me desarmé y entonces me pidieron, por favor, se daban cuenta que para mí era todo muy emotivo. Si yo podía hablar algo de mi vida en Skopje, ¿no? Porque primera vez que iba alguien de Skopje que viva yo iba a recordar, en son de recordación, no para visitarlo. Y me dije que bueno, sí, cómo no. Y me filmaron, me empezaron, y yo me puse a llorar. Me vino una angustia tan grande que les pedí 1000 disculpas, yo no pude seguir. No pude seguir, tuvieron que interrumpir todo, preparar. No pude, simplemente no pude hablar de lo que era Skopje, de lo que yo era ahí, lo que había sido la vida en Skopje. Por favor, me pidieron, porque no había otra persona, no había otro sobreviviente, otro que hablara. Y yo no pude, hoy pude, pero no pude, ahí no pude, era demasiado mío. Y Anita, si tú tuvieras que dar un mensaje a los jóvenes, al mundo, aunque sea algo sencillo. Yo soy judía, judía. Nací judía y voy a morir judía, pero judía de alma, sionista de alma. Muy bien. Y para ir cerrando, tú formaste una familia hermosa y hoy, debido a la pandemia, tenemos una representante de toda tu familia, tu hija Stella, que se llama igual que tu tía. Quizás podamos tener la suerte, si le pedimos a ella que se acerque, para poder filmarlas a las 2. ¿Te parece bien? A mí me encanta. Stella, adelante, por favor. Hola. Bueno, la verdad que a pesar de que yo la historia la conozco y hemos vivido cosas juntas, hemos ido a Skopje y fue una experiencia de vida muy importante para mi hermano y para mí, porque ver el pasado es muy bueno, ver las raíces de uno y el pasado. Todo esto es sumamente fuerte y lo importante es justamente que nunca más pase, y para eso hay que saber y no olvidarse, ¿no? Porque para que no pasen las cosas hay que saber muy bien todo lo que nosotros pasamos y todo lo que pasaron nuestros padres y nuestros abuelos para que no suceda nunca más. A pesar de todo, mis abuelos nunca hablaron del tema, jamás nos hablaron del tema. Y siempre fueron sumamente positivos, nos acogieron, éramos la luz de los ojos de ellos. Y recién de grande, mi mamá logró contarnos, después de mucho tiempo, y compartir con nosotros en Skopje fue algo increíble, realmente fue algo increíble. Gracias a ustedes. Ha sido un honor ser parte de esta entrevista. Yo me quiero acercar a ustedes, con el permiso de ustedes. Un placer. Muchas Muy gracias. lindo. Muchas Un gracias. placer. A ti.
Muchas gracias en nombre de la Universidad Hort y del Centro Recordatorio del Holocausto de Uruguay. Tu madre cuando te parió y te quitó al mundo, corazón ella no te dio para amar segundo, corazón ella no te dio para amar segundo. Adiós, adiós querida, no quiero la vida, me la amargaste tú. Adiós, adiós querida, no quiero la vida, me la amargaste tú. Va, búscate otro amor, va otras puertas, espera otro ardor, que para mí sos muerta, espera otro ardor, que para mí sos muerta. Adiós, adiós querida, no quiero la vida, me la amargaste tú. Adiós, adiós querida, no quiero la vida, me la amargaste